este nuevo video muy interesante y es la segunda parte de los secretos del color. Como ya hice un primer video que era la primera parte de la parte científica y más o menos para dar un resumen, los colores realmente no lo vemos, lo que vemos es una onda de luz que nos llega a nuestros ojos y nuestro cerebro interpreta por el tamaño de la onda si es azul, si es verde o si es rojo. Vemos en tres colores primarios, rojo, verde y azul, pero eso es en su forma de luz. Cuando ya la luz rebota en cualquier superficie, ya realmente no vemos esos tres colores primarios, sino que vemos CMYK, que es cian, magenta y amarillo, y la K para el negro, porque la unión de todos estos colores es lo que da el negro. Y ya ha visto esa parte 1, ahora toca la segunda parte, que es hablar de la psicología y la teoría del color. ¿Qué significa esto? La teoría del color significa cómo podemos mezclar los colores. ¿Cuál es la teoría necesaria para mezclar los colores y que armónicamente se vean bien? Debemos seguir para que los colores se vean bien y sean agradables a la vista. Pero esto no es para que te limites a hacer algo más, sino para que, teniendo en cuenta estas reglas, pueda llegar a una mejor armonía del color. Me parece que la naturaleza y el mundo en que vivimos se rige por esta regla del color, porque prácticamente todo lo que vemos en la naturaleza, el cielo, los árboles, cumplen todas estas reglas. Así que nosotros también estamos, parece que como diseñados para ver estas reglas y verlo bien, porque hay algunas cosas que nos gustan y otras que no nos gustan. Porque si los colores son muchos y están dispersados por todo el plano, al final lo que va a pasar es que van a terminar distrayendo nuestra mirada y confundiéndonos un poco, y eso no es lo que queremos. Lo que queremos es llamar la atención del espectador y dirigir la mirada directamente al sujeto. Y esta teoría del color realmente se usa donde quiera. Se usa en el tráfico, se usa en la moda, se usa en el arte, se usa en el cine, se usa en todos lados, porque todo el mundo ve en color y usan el color para llamar tu atención. Y esta teoría del color realmente es para poder combinarlo de una forma armónica y que lo puedas disfrutar mejor a la vista y te sea más placentero. Y la psicología del color es cómo el color afecta y nos sentimos. Por eso cuando una habitación es pequeña y la pintas de azul, parece que tiene mucho más espacio, porque lo asociamos inconscientemente con el cielo azul, que es muy grande. Tenemos diferentes sensaciones cuando vemos ciertos colores. Sí es verdad que pudieras combinar cualquier color, no importa cuál sea, siempre y cuando sepas lo que estás haciendo, pero hay algunas combinaciones que no funcionan y eso es lo que quiero hablarte en la teoría del color. Lo primero es que podemos cambiar el color en tres formas distintas. Uno es la saturación, qué tan fuerte es un color, qué tan puro es o qué tan opaco se ve. Segundo, el brillo, qué tan claro o qué tan oscuro es el color. Y tercero es su temperatura, qué tan cálido o qué tan frío. Y este es muy importante porque va a determinar cómo podemos resaltar en el fondo o resaltar en el sujeto. Todos estos colores decidieron ordenarlo en una rueda completa así. En esa rueda, la mitad de la rueda para acá, los colores cálidos, y la otra mitad para acá, los colores fríos. En los colores cálidos vas del rojo al amarillo y en los colores fríos vas del magenta al verde. Quiere decir que la unión de estos dos colores cálido y frío es que va a ser la rueda cromática. Y con este conocimiento ya podemos hablar de la regla del color. La regla 60-30-10 y la regla 50-50. La regla 60-30-10 es una regla muy conocida y se usa muchísimo. De hecho, yo creo que es una de las que más se usa porque es una de las que más fácil pudiéramos obtener y los resultados son muy buenos. Significa 60-30-10, le explico. 60 va a ser tu color de base, tu color dominante, el color que va a dominar prácticamente toda la escena. El otro 30% va a ser tu color secundario, que va a determinar cómo complementa esa escena y le da una coherencia visual. El otro 10% pudiera ser algo que quieres enfatizar, algo que quieres que la gente mire exactamente, porque es el color de acento. Por ejemplo, pudiera ser la piel del sujeto, porque generalmente el color de la piel es un color cálido, mandarina, rojo. Siempre yo pongo la piel del sujeto como este color de acento, y el 30% podría ser la ropa, por ejemplo un azul con un naranja, y ya el fondo podría ser verde, podría ser azul también. Pero si este 10% deberás, si es el sujeto que vas a enfatizar,
pudiera ser su cara, el color de su cara, o algo que tengas en la mano que sea un color extra, pero sí sería algo bien poquito, sería un 10% solamente. La otra técnica es 50-50 y es prácticamente dividir la imagen con dos colores. Puede ser azul o verde o cualquier otro color que elijas, pero la idea es dividirlo horizontal o vertical o encuadrarlo en el centro. Esto tiene mucho impacto visual porque es muy contrastada. Ya no estamos hablando de tres colores con uno de acento, sino que son dos solamente y crea un poco más de contraste. Y a veces no queremos eso, a veces queremos como balancear un poco, ¿no? 60-30-10 es bien usada por esa parte de que balancea un poco la imagen y no enfatiza tanto en lo que vas a hacer ni en el sujeto. La pregunta sería, si ya tenemos la regla 60-30-10 y tenemos la regla 50-50, ¿cuáles son los colores que podemos poner? Por ejemplo, 60, ¿cuál sería? Azul, verde, rojo. ¿Cómo combinar estos colores de una forma que se vea bien? Bueno, aquí es donde entra en juego la rueda del color. Hay combinaciones que funcionan al seguro, no hay fallo con esto. Hay otras combinaciones que no funcionan tanto, pero todo va a ser en dependencia de lo que quieras hacer. Si quieres, si es un video lo que estás filmando, si es un cartel lo que estás escribiendo. Si es un cartel, tú vas a querer que el cartel se lea bien, que cuando tú lo vayas a leer no te fuerce la vista para leerlo. Si es un video, vas a querer llamar la atención sobre algo. Por ejemplo, en este caso yo casi siempre trato de llamar la atención en mi piel porque soy yo el que estoy hablando y quiero que te fijes en mí, en mi cara. Pero sí hay algunos que funcionan muy bien. Por ejemplo, la regla 50-50 tiene que coger dos colores, ¿no? Entonces hay una, en la rueda cromática, si coge un color arriba y uno abajo y así sucesivamente, uno aquí, todos los colores que están opuestos en la rueda cromática funcionan perfecto para esta regla, porque son dos colores y estos colores se llaman complementarios. Quiere decir que complementario significa que el color rojo realmente no tiene lo que tiene el otro en el lado opuesto de la rueda cromática y por eso se complementan, que significa que tienes tú que yo no tengo. Otra combinación de estos colores también es la triada y como lo dice el nombre, la triada porque son tres colores también opuestos en la rueda cromática, uno aquí, uno aquí, uno aquí, que no se unan nunca. Y este es perfecta para usarlo en la regla 60-30-10 porque la regla 60-30-10 usa tres colores también. Y otra forma de combinarlo sería los análogos, que son los que están prácticamente todos juntos en la rueda cromática, uno al lado del otro. No en el lado opuesto, sino uno aquí, uno aquí, uno aquí, uno al lado del otro. Estos son bien suaves, no tienen mucho contraste para nada y se usa generalmente para crear calma, para crear paz. Otra combinación sería los monocromáticos, que sería coger un solo color y simplemente quitarle brillo, o más oscuro o con más brillo, más claro. Este sería para hacer tonos sepia, blanco y negro. Es muy bueno, por eso a veces se usan escenas en blanco y negro, porque permite que la persona que está viendo simplemente se concentre en la luz y no llama la atención tanto el color. Generalmente se usa mucho en el arte y minimizando muchísimo que te distraigas con el color. Realmente existen muchas combinaciones de esto, a lo cual se le llama paleta de color. Pero te voy a dejar dos links en la descripción del video, que uno es Adobe Color, otro es Color.co. Con este tipo de herramientas sí puedes elegir una paleta de color específica que quieras para tu video, para tu fotografía, para tu pintura, del arte, lo que sea que estés diseñando. Y sí vas a lograr una buena armonía de color. De hecho, si quieres hacer un cartel para publicar en Instagram, para hacer una pintura, lo que sea, vas a color.co y le pones allí los colores que tú quisieras usar y él te va a decir, mira, este color es mejor para que lo pongas en la letra, este color es mejor para que lo pongas en el fondo. Te va a decir qué tanto contraste genera y te va a dar una puntuación y ahí puedes elegir exactamente cuáles son los colores que funcionan y cuáles son los que no. Y aunque no todos reaccionamos al color de una manera idéntica, siempre hay algunas variaciones. De hecho, hay países que aquí el blanco es paz, allá el blanco es otra cosa. Y por eso por eso voy a hacer esta partecita del video muy pequeña porque no le veo tanta importancia a la psicología. Por ejemplo, el rojo significaría peligro. Lo asociamos en el tráfico también cuando ponen la luz roja, precaución, peligro, cuidado.
El amarillo, energía, juventud, atención, precaución. El azul lo asociamos con el espacio, tranquilidad, tecnología. El verde lo asociamos con la naturaleza, con la salud, con la frescura. El negro con el misterio, la elegancia. Y el blanco con la pureza, limpieza o el vacío. Generalmente esto no le presto mucha atención. Yo uso el color normal, no estoy pensando tanto. Y quisiera realmente darle un sentido. Sí es verdad que parece que tiene algún sentido ya en un tema un poco más abstracto, pero para un video de YouTube y esas cosas no creo que tenga tanto impacto, por eso no le doy mucha importancia. Esto ha sido todo por hoy. Una manito para arriba si les gustó el video, si han aprendido algo, y si no, déjenmelo saber en los comentarios y quizás pueda explicarles alguna duda que hubiera quedado en el video. Suscríbete si no te has suscrito, porque voy a estar subiendo más videos acerca de esto. Falta una tercera parte del color, que es cómo edito el color en la computadora, cómo lo hago, y muchas más ideas que tengo acerca de para aprender, porque yo soy el que aprendo realmente tratando de hacer este video, porque digo, voy a hacer un video del color y lo que tengo que hacer es ponerme a estudiar y ponerme a buscar y investigar todas estas cosas. Nos vemos en el siguiente video.